En esta segunda parte les quiero mostrar la utilidad de la ecografía transvaginal en medicina reproductiva. Como les comentaba hoy, es esencial ya sea para el diagnóstico o durante los tratamientos. La ecografía transvaginal nos va a brindar datos diferentes a lo largo del todo el ciclo, por lo cual la valoración la realizamos en etapas. En la primera etapa, es decir, lo que podemos realizar es una ecografía transvaginal diagnóstica y basal. Se realiza entre el día 1 al 5 del ciclo. El día 1 siempre es el día en que la mujer menstrua y a partir de ahí empezamos a contar. Ahí podemos realizar lo que se denomina el conteo de folículos antrales para evaluar la reserva ovárica. Más adelante les voy a mostrar cómo se realiza con imágenes. Subsiguiente a este tenemos la etapa proliferativa, en el cual lo que vamos a realizar es el monitoreo ovulatorio, es decir, evaluar la presencia de un folículo en crecimiento en alguno de los ovarios o si la paciente ya se encontrara en tratamiento bajo hormonas, realizar lo que se denomina estimulación ovárica controlada bajo guía ecográfica, es decir, ir viendo el crecimiento folicular días intermedios. En la etapa ovulatoria, que en un ciclo ideal de 28 días, habitualmente es entre el día 12 a día 14 del ciclo, lo que podemos evaluar es el crecimiento del grosor endometrial y la morfología y por supuesto la presencia del folículo dominante preovulatorio. En la etapa secretora también evaluamos al endometrio y por supuesto ya evaluamos la etapa posovulatoria, es decir, la presencia de un cuerpo lúteo. En la etapa final de esta etapa secretora, es decir, previo al inicio del próximo ciclo, también podríamos llegar a realizar un conteo de folículos antrales. Y en esta etapa, en la mitad aproximadamente, entre el día 5 a 9 posovulatorio, encontramos lo que se denomina la ventana de implantación, es decir, donde se produce la implantación. Estas son imágenes de los ovarios en etapa basal. Fíjense que ambos ovarios tienen estas imágenes redondeadas en color negro. En ecografía esto se denomina anecoico, pequeñas, menores a 10 milímetros, que son los folículos antrales. El endometrio en esta etapa se ve como una línea finita, bien central. La imagen de acá abajo, como verán, es el útero y la línea central blanquecina es el endometrio. Acá van a ver un video in vivo de cómo se realiza el conteo de folículos antrales. Con el transductor se va pasando por todos los planos y todas estas imágenes pequeñas, redondas, negras, como les decía recién, que son anecoicas, son los folículos antrales. Se realiza un conteo completo de la cantidad de folículos por ovario. Ahora vamos a pasar a la ecografía en etapa ovulatoria. En esta imagen lo que van a ver, lo que está medido con las líneas amarillas, son los dos ovarios, el derecho y el izquierdo. Fíjense que en el ovario, que está más hacia la parte externa, van a ver una imagen central redondeada de color negra, que como dijimos hoy se denomina anecoica, de bordes regulares. Esto es un folículo dominante. Y el útero, como verán, la parte central, hay una triple línea que se denomina endometrio trilaminar por justamente este aspecto. Se mide habitualmente el grosor antero-posterior, de adelante hacia atrás. Ven las líneas amarillas. Ahí se ve el grosor que mide 10 milímetros. Este es un endometrio típico preovulatorio. Acá se ve en la foto la medición del folículo en su diámetro mayor, que mide casi 20 milímetros. Posterior a la ovulación se va a ver esta imagen en el ovario. Fíjense que ya esa imagen cambió y es irregular, con un trabeculado interno, porque ya se rompió y en general se carga de sangre cuando se rompe. El endometrio va a pasar a tener estas características blanquecinas. Fíjense que ya no se identifica la triple línea y esto tiene que ver con la secreción de progesterona. Y
Si evaluamos la presencia o no de vascularización, como dijimos, el cuerpo lúteo es el que va a generar la progesterona y va a empezar a generar la alimentación en el caso de que haya embarazo, por lo cual está muy vascularizado, y si uno le pone este estudio que es el Doppler, es decir, ver si hay vascularización alrededor, se va a ver bastante vascularizado, que tiene que ver con esto que se pinta entre rojo, naranja y azul. Quiero mostrar cómo se ve un ovario cuando está en estimulación ovárica, es decir, bajo hormonas, para un tratamiento de reproducción de alta complejidad. Fíjense, ¿se acuerdan esos folículos pequeñitos que medían menos de 10 milímetros? Fíjense que acá tiene un montón de folículos y la mayoría de estos miden mucho más de 10 milímetros. Ahora les voy a mostrar una foto en la cual los medimos uno por uno y son los que van a ser punzados para realizar la recuperación de ovocitos para un tratamiento de alta complejidad. Este es otro ovario también en estimulación. Fíjense la cantidad de folículos que tiene en el ovario. Como les comentaba hoy, cada uno de esos folículos van a ser medidos y cuando la mayoría adquiera un tamaño entre 17 y 18 milímetros, se va a realizar la descarga final con medicación para realizar la punción y recuperación ovocitaria para un tratamiento de alta complejidad. Ahora les quiero mostrar cómo se ve entonces el endometrio a lo largo de todo el ciclo. Fíjense, el endometrio entonces va a cambiar no solo en grosor, sino también en morfología, es decir, en la forma que adquiere a lo largo del ciclo. En la primera etapa, en esta primera imagen, que es la etapa basal, fíjense que el endometrio es una línea. Es la línea central blanquecina que se ve entre las dos paredes uterinas, anterior y posterior. En esta segunda imagen ya lo van a ver, es la etapa proliferativa, es decir, la etapa que sigue a la etapa basal, donde ya comienza el ascenso de los estrógenos y generan que el endometrio empiece a adquirir un grosor mayor y a adquirir esta forma trilaminar, pero todavía el grosor es pequeño. Cuando ya estamos en la etapa preovulatoria, es decir, la paciente está por ovular, ese endometrio adquiere su grosor máximo y la forma exquisita trilaminar. Tiene que ver con el efecto de los estrógenos. Y en la etapa final, es decir, la posovulatoria, ya el endometrio comienza con ese aspecto homogéneo, blanquecino, lo que nosotros llamamos empieza a compactar y volverse receptivo, es decir, volverse receptivo a la implantación embrionaria. Esto tiene que ver con el efecto de la progesterona. En esta imagen lo que les quiero mostrar es cómo se realiza una transferencia embrionaria. Fíjense en la parte central de la imagen, por debajo de esa bolsita en color negro que es la vejiga cargada de orina. Ahí se va a ver cómo ingresa una cánula, como una imagen blanca. Va a ser un flash, es decir, va a instilar y luego se retira. Este es un proceso in vivo de una transferencia embrionaria. Y la parte más linda, por supuesto, es cuando los resultados dan positivos y venimos, por supuesto, a la ecografía, la primera ecografía de embarazo, de gestación temprana entre las 5 y 6 semanas. Y acá fíjense que ya se ve dentro del útero esta cavidad negrita que se ve acá, es la cavidad amniótica. Y en el centro, un circulito con bordes blancos, es el saco vitelino. Fíjense que ahí están midiendo el saco vitelino. Y esa manchita o porotito, como se ve ahí entre las dos líneas amarillas, es el embrión. Ahí fíjense que se ven dos sacos gestacionales y dos embriones ya de 7, casi 8 semanitas.
Ahora vamos a hacer una breve reseña de este otro tema que es la endometriosis ovárica, que se denomina endometriomas. El diagnóstico de endometriosis ovárica por ultrasonografía, es decir, ecografía transvaginal, es el método más utilizado. Tiene una sensibilidad del 80 al 90%, una especificidad entre el 60 y el 98%. El 20% de las masas sospechosas de ser endometriomas pueden ser quistes ováricos con contenido de hemosiderina. Sin embargo, esto solamente se confirma histológicamente por ausencia de tejido endometriósico. Hoy por hoy, en el ámbito de la medicina reproductiva, se recomienda solamente operar los endometriomas cuando superan los 4 centímetros, ya que tamaños menores podrían ser innecesarias las cirugías porque por ahí se puede comprometer la reserva ovárica, porque al sacar el endometrioma, por supuesto, podemos tocar la reserva y a veces puede no influir si son menores a ese tamaño. Como bien sabemos, la endometriosis también puede ser peritoneal superficial, profunda. Sin embargo, ese tipo de endometriosis no se diagnostica por ecografía, solamente por laparoscopía. Pero ante la presencia de una endometriosis ovárica o la endometriosis en general se clasifica por gravedad, de acuerdo a la presencia o no de adherencias, de dolores pélvicos crónicos. Y estos son los casos en que a veces requieren ir a una laparoscopía para no solamente hacer diagnóstico, sino también terapéutica. La endometriosis entonces es la presencia de glándulas y estroma endometrial fuera del endometrio, como para recordar un poquito, y el 30 al 50% de las pacientes con endometriosis son infértiles. El 20% de las mujeres infértiles tienen endometriosis y puede asociarse a dispareunia, dolor pelviano o ser asintomática. Cada tipo de lesión puede interferir en la fertilidad por diferentes mecanismos. Debemos conocer la eficacia de las diferentes herramientas de diagnóstico complementario. Ahora vamos a pasar al síndrome de ovario poliquístico, que es otra patología que requiere de la ecografía transvaginal para el diagnóstico y que es uno de los causales por lo cual presentan alteraciones de la fertilidad por los trastornos hormonales. El diagnóstico se establece a través de los criterios de Rotterdam del año 2013. Son 3, pero se requieren 2 para el diagnóstico, que son la presencia de oligoovulación y o anovulación, es decir, que haya ovulaciones esporádicas o que no haya ovulaciones, que hayan signos clínicos y o bioquímicos de hiperandrogenismo, que los ovarios presenten 12 o más folículos de 2 a 9 milímetros de diámetro, que el volumen sea mayor a 10 centímetros cúbicos, midiendo el volumen. Esto puede estar presente en uno o en ambos ovarios y aún así se considera criterio. Como verán, en estas recomendaciones se señalan que la distribución espacial de los folículos antrales, que antes se creía que la presencia de los folículos periféricos alrededor del ovario, como en Rosario, o el grosor y la homogeneidad de la médula, o sea, que se generaba como una médula más dura, una cápsula más dura, y eso era diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Se determinó a partir de las estadísticas que se requerían de estos criterios, la presencia de 2 para hacer diagnóstico y que no tenían que ver con la presencia o no de esa cápsula más engrosada o la distribución de esos folículos. Bueno, finalizamos con esta segunda parte. Nos pareció interesante que puedan ver las imágenes para que el día de mañana, si están ante alguna imagen de esta característica en pacientes que están bajo tratamiento de reproducción asistida, sepan que los ovarios pueden estar más agrandados, que pueden tener estas imágenes o que ya se familiaricen con esto y que no les parezcan patológicos este tipo de ovarios y que puedan reconocer una ecografía básica transvaginal. Bueno, muchas gracias y nos encontramos en el seminario.